Buenos días, señores y señoras congresistas. Se va a pasar la asistencia. Congresista Elías Varas Meléndez. Presente. Congresista Digna Calle Lobatón. Digna Calle Lobatón, presente. Calle Lobatón, presente. Congresista Adriana Tudela Gutiérrez. Congresista Rosángela Barbarán Reyes. Presente. Barbarán Reyes, presente. Congresista Luis Gustavo Cordero Yontay. Congresista Auristela Obando Morgan. Obando Morgan, presente. Obando Morgan, presente. Congresista Jorge Alberto Morante Figari. Congresista María Elizabeth Taipe Coronado. Congresista Jorge Luis Flores Ancachi. Congresista Miguel Ángel Sixia Vázquez. Miguel Sixia, presente, señorita secretaria. Sixia Vázquez, presente. Congresista Guillermo Bermejo Rojas. Congresista Sigrid Bazán Narro. Presente. Bazán Narro, presente. Congresista Arturo Alegría García. Se deja constancia que en el chat de la sesión el congresista Jorge Flores Ancachi ha manifestado estar presente. Señorita secretaria técnica, Morante Figari presente, por favor. Morante Figari presente. Secretaria técnica, muy buenos días. Colegas, muy buenos días. Disculpen. Jorge Flores Ancachi presente, por favor. Flores Ancachi presente y se deja constancia que el congresista Guillermo Bermejo Rojas ha señalado en el chat de la sesión estar presente. Señor presidente, han respondido a la asistencia 9 señores congresistas. Existe el quórum de reglamento. Gracias, secretaria técnica. Siendo las 11 de la mañana con 9 minutos del día lunes 13 de marzo del año 2023, contando con el quórum de reglamento, se da inicio a la 10ª sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos. Con relación al acta, consulto a los miembros de la comisión si hubiera alguna observación al acta previamente remitida de la 10ª sesión ordinaria de la fecha 6 de marzo. No habiendo observaciones, se deja constancia de la aprobación del acta por unanimidad. Pasamos a la sección informes. Colegas congresistas, debo de manifestarles que el día miércoles 15 de esta semana se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, ya que desde el año 1983 se celebra cada 15 de marzo. Es un evento que fue instaurado por las Naciones Unidas para conmemorar los derechos que le asisten a los usuarios y consumidores a nivel mundial. Esta fecha, pues, tiene por finalidad tratar de difundir los derechos de los consumidores. Asimismo, quisiera hacer otro informe referente a lo que viene sucediendo en nuestro país, ¿no? Este embate o este desastre natural que se viene generando a miles de familias. Debo de comunicarles a todos ustedes, colegas congresistas, que hay un informe de Defensoría del Pueblo, donde revela que a la fecha tenemos 58 hermanos compatriotas fallecidos, asimismo 12.110 damnificados y 45.181 afectados
debido a los desbordes de los ríos o a lo que es el desborde del nivel de las quebradas. Hay 20.000 viviendas afectadas. En ese sentido, quiero desde esta tribuna exhortar y hacer un llamado al Poder Ejecutivo, principalmente a la presidenta de nuestro gobierno peruano, la señora Dina Boluarte, asimismo al presidente del Consejo de Ministros y a los ministros que tienen que ver con las carteras de manera directa, con el compromiso que tiene que ver con transporte, vivienda, para que se apersonen y realmente solucionemos los problemas de muchos hermanos. Yo desde acá en mi región de Ancash debo de manifestar que es una de las regiones tremendamente golpeadas. Es más, desde el día sábado, viernes por la noche, se ha cerrado el pase de la carretera Panamericana Norte a la altura de lo que es Casma. Asimismo, también tengo información que el día de hoy Guarmey también presenta algunos inconvenientes para lo que es el pase por estas carreteras. Asimismo, a nivel nacional vienen sucediendo este tipo de desgracias y por ello hago un llamado desde acá al Ejecutivo que se haga presente con medidas efectivas. Asimismo, el ministro de Transporte que vea el tema del uso de todo tipo de instrumentos o en este caso los puentes Bailey que permitirían agenciar lo que es el tema de las emergencias. Sabido es de que después de estos embates nosotros vamos a quedar muy debilitados económicamente las familias peruanas y por ello es que se tiene que aperturar todo tipo de apoyo en estos momentos que necesitan nuestros hermanos. En ese sentido, quisiera dar la palabra a algún colega congresista si desea hacer algún informe. Asimismo, debo de comunicar que también las empresas donde se cobran los peajes en esta parte del norte del país, en lo que es el tramo del vial de lo que es Guarmey, no se está cobrando ahorita el peaje debido a que todo este problema que tenemos a nivel de las carreteras. ¿Algún colega congresista que desea hacer uso de la palabra o un informe desde sus regiones? Pasamos a la sección pedidos. Se le ofrece la palabra a los señores congresistas que desean formular algún pedido. Los que así lo desean pueden hacer el pedido. Pasaremos a la sección orden del día. Siguiendo con el programa por el Día Mundial del Consumidor, tenemos en esta sesión especial un especialista internacional y otro nacional para tratar un tema que hoy cobra una importancia destacada y es la transición energética de mucha importancia para los consumidores, visto como un apoyo a los consumidores a superar la crisis del costo de vida con un cambio energético justo y sostenible. Para ello hemos invitado a la señora Támara Mesa Contreras, quien es líder de redes globales de la asociación internacional llamada Consumers International. Ella tiene a su cargo la compleja tarea de coordinar las actividades de las 250 organizaciones que integran la Asociación Internacional de Consumidores a nivel mundial y que se encuentran distribuidas en los 5 continentes. Cada una de dichas entidades tiene sus propias características y por lo tanto su trabajo implica el mantenimiento de una estrecha relación con todas ellas a fin de viabilizar la realización de la agenda de cambio elaborado por los Consumer International. Dicha agenda incluye por principales temas que preocupan a todos los consumidores del planeta, vinculados al futuro de la alimentación y la energía, el comercio y el justo y sostenible, la seguridad de productos a nivel global y en el sistema financiero. Y también hemos invitado a un invitado nacional, el señor Crisólogo Cáceres Valle, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPE,
asociación que es miembro del Consejo Directivo de Consumer International y director y conductor del programa La Voz del Consumidor en Radio Nacional, conocido abogado y magíster experto en temas de consumo. Agradecemos a los invitados y le damos la palabra a la señora Támara Mesa Contreras de Consumer International, quien puede iniciar su intervención. Muchas gracias, buenos días a todos, a todas, gracias por el pase, congresista. Para iniciar esta presentación, primero quiero agradecer la invitación del Congreso a esta comisión especial y a Crisólogo, el presidente de ASPEC, porque es muy importante para Consumers International poder visibilizar estos temas en todos los países. Haciendo referencia y tomándome de sus palabras cuando inició la sesión, de aquellos problemas climáticos que estamos teniendo en todos nuestros países. Nosotros somos hermanos de cordillera, yo estoy basada en Chile, desde acá estoy trabajando por los consumidores de manera global. Entendemos que el cambio ahora es, el cambio a energías renovables, limpias, ya no es una opción, sino que es una obligación. Y desde ese punto de vista hemos hecho esta campaña para todos y todas las organizaciones de consumidores alrededor del mundo. Si podría pasar mi presentación, Carolina, o mientras ella busca mi presentación, yo voy a empezar. Como bien mencionó el congresista, Consumers International es una federación de organizaciones de consumidores. Trabajamos junto a nuestros miembros y aliados también en temas como con lo que podemos lograr un impacto global en los consumidores. Lidiamos con problemas que afectan a los consumidores en muchos países y a través de fronteras internacionales, por supuesto. Juntos impulsamos el cambio del mercado global a una escala que no puede alcanzarse si trabajamos solos y solas, sino que necesitamos la colaboración de diferentes organizaciones, de diferentes instituciones en diferentes partes del globo. Dicho esto, nuestra red global está compuesta por más de 200 organizaciones. Nuestros miembros tienen un enfoque de compromiso para contribuir y aportar al debate internacional y ser la voz local de sus temas de consumo, en temas tan importantes como los que señaló el congresista al inicio, que es nuestra agenda de cambio, que incluye temas tales como alimentos, el futuro de los alimentos, estamos hablando de seguridad y soberanía alimentaria, energía, finanzas digitales justas, estamos globalizados y la pandemia dejó en clara esta situación, movilidad, sostenibilidad, seguridad también de productos, protección digital, entre otros temas. Muchos han sido, hemos tratado de vincularnos con organizaciones desde las más grandes hasta las más pequeñas en términos de tamaño, pero eso no significa que no sean grandes en términos de abogacía. ¿Y cómo llevamos a cabo nuestras acciones de trabajo? Voy en la página número 3, Carolina, disculpe. ¿Cómo llevamos a cabo el trabajo? A través de campañas y actividades globales se definen estos temas y se hace una bajada hacia las organizaciones que, por supuesto, contribuyen a este debate, contribuyen a enriquecer las campañas de Consumers International con la mirada de sus países y con la perspectiva también que tienen regional. En este caso, ASPEC es miembro de Consumers International y nos entrega su mirada desde el Perú y también la relevancia desde la mirada de América Latina y el Caribe, siendo él parte del Consejo de Consumers International también. También lideramos el trabajo a través de grupos de trabajo específicos en diferentes áreas. Por ejemplo, hacemos un llamado a participar en el grupo de digital y se llaman las organizaciones que colaboren con un experto para construir un programa y desde ahí desplegar aquella estrategia que impacte en las decisiones de consumo y obviamente impacte en las políticas públicas. Además, llevamos a cabo bastantes actividades que son conexiones con los miembros, que son a nivel individual y también son conexiones. Y también son conexiones
global tipo conferencia, porque nuestra idea es que las organizaciones de distintas partes del globo se unan en una sola llamada y aprendamos todos y todas de nuestras actividades. Y este año, por supuesto, es nuestra cumbre del consumidor a fines de año, donde se hace una conferencia que dura varios días acerca de temas muy relevantes para el área del consumo. Se invitan organizaciones, gobiernos, también partes interesadas, y junto con ello se eligen las autoridades de Consumers International, que está liderada por un grupo ejecutivo, por un consejo y por supuesto un staff o un equipo que desarrolla la programación estratégica. Ahí hay algunos nombres de organizaciones con las que estamos trabajando a nivel global. La siguiente, por favor, solo un breve ejemplo acerca de cómo representamos la voz del consumidor independiente en el escenario global. Yo le puse algunos ejemplos acá. Representamos la voz del consumidor mundial en el grupo intergubernamental de expertos sobre política del consumidor y competencia de la UNCTAD. Y yo sé que ha habido relación muy estrecha en Perú con UNCTAD, con PAL. Por ejemplo, en el tema de servicios básicos como una necesidad legítima del consumidor, incorporar protecciones para los consumidores digitales, además incluir protecciones para el consumidor de servicios financieros y reconocer los derechos de los consumidores a la privacidad. Bueno, también hay impacto relacionado con actividades de la presidencia del G20, la OSD o la OCDE, y por supuesto formamos parte de un comité de política del consumidor del Instituto de Normalización de Estándar. Consumers International en esta área abogó porque se abordaran cuestiones específicas en las normas, por ejemplo, las empresas que deben rendir cuentas por la venta indebida de energía, un problema grave en los mercados abiertos. La norma sienta un nuevo precedente, pasando de una relación de vendedor-comprador entre las empresas y el consumidor, donde el objetivo es vender la mayor cantidad de energía posible a un asesor usuario. Las empresas de energía ahora necesitan dar consejos sobre la conservación de energía y la mejora de la eficiencia con el fin, por supuesto, de vender menos energía en la medida de lo posible por el mismo nivel de uso y comodidad. La siguiente, por favor, Carolina. Y algún ejemplo de nuestros proyectos actuales. Nosotros trabajamos con otras organizaciones también internacionales para poder llevar a cabo la estrategia de Consumers International, y algunos ejemplos es que en estos momentos estamos llevando a cabo un acelerador de finanzas digitales justas que busca alzar la voz de los consumidores en los países bajos y medios ingresos. Esto tiene que ver con una capacitación permanente para que las organizaciones primero fortalezcan sus capacidades y después puedan intervenir con su voz en los temas de regulación de mercado y en el llamado a finanzas digitales justas. Del mismo modo, estamos trabajando en temas clave de derechos digitales, también en países de ingresos bajos y medianos, y en el tema de precios, y de que los precios sean precios justos para todos y todos los consumidores en términos de alimento. Y una campaña muy linda que tenemos cada año, en la primera semana de octubre, es la campaña del Fondo de Acción Verde, donde se reúnen aproximadamente 30 organizaciones en todas las regiones del mundo para abogar por un consumo más verde. Vemos actividades desde cultivación de huerto, reciclaje, llamado a implementar políticas públicas, etc. Y por supuesto ya muchos años de trabajo tenemos con el programa de información al consumidor de Naciones Unidas para el consumo sostenible, trabajando con Naciones Unidas en las políticas, digamos, globales respecto a consumo sostenible. La siguiente, por favor. Para entrar en materia,
respecto al Día Mundial de los Derechos del Consumidor, cada año, como bien mencionó el congresista, el día 15 de marzo se conmemora una vez más el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Este día es muy importante porque hacemos visible a través de todos nuestros canales, nos unimos las organizaciones locales, regionales e internacionales para abogar por los derechos del consumidor. Y hemos pasado por varios temas durante todos estos años de celebración o de conmemoración, como han sido finanzas digitales justas, la contaminación de los plásticos, que fue el año antes pasado, productos inteligentes de confianza. Ya sabemos que la conectividad y el más acceso a Internet y a nuevos equipos también genera desconfianza en el consumidor, y por supuesto hay vacíos aún en las legislaciones donde la tecnología va un paso más allá de las legislaciones de los países, habiendo hecho todos los esfuerzos por equipararlo. También hubo una campaña sobre antibióticos fuera del menú. Esto era relacionado con aquellas productores que ponen este tipo de antibióticos para sus productos cárnicos, por así decirlo, y dietas saludables, que es un tema muy relevante en esta región, en América Latina sobre todo, ya que varios países están abogando por la ley de etiquetado de alimentos, el semáforo nutricional, etcétera, depende del país. La siguiente, por favor. El tema que nos convoca este año, la que sigue, la número 8, es empoderar a los consumidores a través de transiciones de energía limpia. Como ya les mencioné, cada año elegimos un tema en particular, no solo, sino que en consideración con las organizaciones de consumidores miembros y también con lo que nos está diciendo la agenda internacional respecto a los temas más importantes cada año. Y es que de este punto de vista se decide trabajar sobre empoderar a los consumidores en esta área. En el año 2022 se esperaba que los precios mundiales de la energía aumentaran un 50% para finales de año, y bajo esta cifra fue que Consumers International decidió hacer una encuesta, invitar a sus organizaciones miembros para ver qué estaba sucediendo en todo el mundo respecto a el tema de precios. Es la siguiente lámina, por favor. Exacto, muchas gracias. Estos puntos de vista de los miembros también mostraron que los defensores de los consumidores están haciendo un llamado urgente a los gobiernos para que actúen, impulsando una variedad de iniciativas y propuestas también de políticas públicas que aliviarían la presión, obviamente, sobre los consumidores, que nos vemos con bastantes cargas, y en especial sobre los consumidores vulnerables, y reafirmar de este modo la colaboración internacional dentro de las cadenas de suministro, al priorizar áreas clave de gobierno, por ejemplo, relacionadas con agricultura sostenible, apoyo a la producción de energía sostenible, apoyo directo a los más vulnerables, etc. Es en este sentido lo que busca en particular el tema de este año, el cambio que nosotros queremos ver, es sistemas energéticos que tengan dos cualidades principales. Uno, que sean sostenibles. Esto significa una ampliación rápida pero significativa a la vez de la infraestructura de energía renovable, mayor eficiencia energética y electrificación limpia de los usos finales. Y como segunda objetivo muy importante, destacamos que además estos sistemas energéticos sean inclusivos y justos. Esto significa que personas en todo el mundo, tanto en Perú como en Chile, donde estoy basada yo, en Angola, en Zimbabue, en la India, etcétera, puedan acceder a servicios energéticos que satisfagan sus necesidades básicas de manera, uno, que sea justa, y segundo, que sea equitativa, y que además tenga como referente a los sectores vulnerables y los más desfavorecidos, que por supuesto a veces quedan atrás. Para esto, para empoderar a los consumidores de transiciones energéticas, porque a veces decir empoderar puede sonar, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo llevamos a cabo si somos tantas organizaciones? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo de esta manera?
Y para empoderar a los consumidores en la adopción de medios, nosotros hemos diseñado algunos puntos que debemos considerar sobre las necesidades esenciales de estos en el cambio hacia la acción y las barreras a las que se enfrentan, por ejemplo, en cada etapa. Primero, conocimiento, valores y conciencia, que los consumidores entiendan la necesidad y las oportunidades para el cambio. Segundo, y muy importante, disponibilidad y accesibilidad. Debemos ir de la mano en cuanto a lo que informamos y a las oportunidades que ofrecemos. Por ejemplo, hay opciones accesibles disponibles en el mercado para que los consumidores elijan y debemos ofrecerlas. Fiabilidad y seguridad. Los consumidores confían en que las nuevas soluciones ofrecerán los servicios que desean y necesitan de manera confiable y segura. Además, la implementación, debemos permitir que los consumidores no se enfrenten a procesos onerosos al invertir e instalar soluciones. Hemos visto que con el tiempo han ido descendiendo un poco el costo, en específico, por ejemplo, los paneles solares. En un principio era muy costoso poder instalar en una vivienda y fue así como en algunas comunidades se crearon proyectos colectivos para implementar energía en las villas, en las poblaciones, en los barrios. Otra área muy importante es el uso. Los consumidores pueden utilizar nuevos sistemas o tecnologías de manera efectiva y además la reparación y la compensación, que es muy importante, ya que los consumidores deben estar protegidos por garantías fuertes y puedan acceder a un mantenimiento, reparación y compensación también que sea adecuada. Y dentro de estos áreas que yo le menciono, hay varios lineamientos muy importantes con los que nos estamos enfocando este año en la campaña, que son, por ejemplo, Hogares Limpios. Tenemos organizaciones que están implementando un programa conjunto de educación al consumidor con entes reguladores y compañías sobre cocina limpia, por ejemplo, en áreas urbanas. Transporte limpio, también hay organizaciones, por ejemplo, en Reino Unido, que están trabajando para impulsar mejoras en la infraestructura pública, en la carga de vehículos eléctricos, y también en la India, por ejemplo, desarrollando historias impulsadas por las personas en su lucha por un transporte limpio, equitativo y accesible, mostrando estas historias, creando conciencia. Y otro ejemplo que puedo dar es la electricidad limpia. En países de Medio Oriente están haciendo campaña por el uso seguro de energía solar como una solución a los problemas de acceso a energía. Y también en Chile, es que el país que yo resido, se está trabajando también con el gobierno para reducir la dependencia al carbón. Y justamente esta mañana recibí una noticia de una organización de Cabo Verde en África que me contaba que habían podido adquirir paneles solares para algunas familias vulnerables que no podían tener acceso por sus propios medios. Fue una campaña de esta organización de la sociedad civil que logró conseguir estos paneles solares y se instalará el día 15 de marzo, muy similar a otra actividad también que tiene Aspect, relacionada con también soluciones a través de la energía solar. La siguiente, por favor, Carolina. ¿Qué estamos haciendo en particular, además de recibir las actividades de los miembros colaborando con nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestro apoyo? Desde hoy comenzó la conferencia sobre energía limpia, dura una semana. Esta conferencia reúne a organizaciones de consumidores, y a académicos y a personas especialistas en el tema de transición energética de alto nivel, y son diálogos para nuestra membresía con preguntas que nos motiven y nos den el punto de partida, cómo podemos de una manera justa incluir al consumidor en esta transición. Junto con ello hacemos una llamada a los miembros de Consumers International, presentando a sus gobiernos la necesidad de poder contar con la facilitación de energías limpias,
Y además, el día 15 de marzo, el movimiento de consumidores en general se reunirá en acciones nacionales para lograr el acceso de los consumidores a transiciones de energía limpia. Es una semana, por lo tanto, hay hartas actividades que hacer, que me imagino que como en todos los países se vienen programando y desarrollando hace bastante tiempo. En la siguiente lámina hay algunos expositores que nos estarán acompañando esta semana. En general, quise presentar algunas instituciones que trabajan en energía limpia, no solamente desde el área privada, sino que también desde el gobierno. Y por supuesto, tenemos un invitado especial, que es el secretario del gobierno de India, que nos va a hablar cómo ellos están afrontando en un país tan complejo de implementar tipos de energías sostenibles, cómo lo están haciendo ellos para poder llevar a cabo en un futuro, ojalá no muy lejano, la transición energética. La siguiente, por favor. Creo que me pasé a la 11 esta vez, sí. Bueno, una breve muestra acerca de los días de la conferencia. Son varios temas. Hoy día en la mañana a las 8 de la mañana, hora Lima, fue la primera conferencia de esta semana y se trató sobre el viaje del consumidor en el camino hacia la energía limpia. Fue una visión general dando el puntapié inicial al resto de las conferencias. Mañana reunimos a líderes de organizaciones de consumidores que son jóvenes defensores para que nos cuenten y podamos en conjunto definir cómo será la próxima generación también de la próxima generación centrada en el consumidor y aquellos modelos de negocio que sean sustentables en términos de energía. El día tercero pasamos a nuestra visión del consumidor por energía limpia y asequible. El día cuarto, que es un día bastante práctico, vamos a las comunidades de base, las organizaciones territoriales y sus soluciones de energía, cómo podemos nosotros apoyarla en esta transición. Y el último día, para cerrar, hablamos sobre políticas relacionadas con energía y, por supuesto, estará la intervención de algunos gobiernos que están haciendo este trabajo. La siguiente, por favor, Carolina. Y para cerrar, espero no haberme extendido mucho, aquí están las principales herramientas que estamos usando. Primero, la participación en la conferencia de energía limpia. Es muy importante debatir, compartir, informarse acerca de este tema. Todos y todas somos voces del consumidor desde nuestras casas hasta nuestro trabajo, hasta nuestra conversación en los buses. En todos lados somos consumidores y podemos aportar. Ustedes también, los congresistas desde el área que trabajan, han sido electos por personas que confían en que hayan soluciones para los consumidores, no solo en este tema, sino que en muchas áreas hay una tremenda responsabilidad también. Y la otra área que estamos esta semana movilizando mucho son las redes sociales de Consumers International. Estamos usando varios hashtags que en general están en inglés porque como es una organización global es más fácil unificar uno en inglés, pero nuestras organizaciones que son tan astutas, nuestros miembros, usan el hashtag global en inglés, pero también ellos ponen en sus idiomas, en árabe, en inglés, en árabe, en francés, en portugués, en español, etc. Y lo último, para llevar a cabo esta campaña hemos desplegado un importante rango de materiales para nuestros miembros. Uno es un material de campaña donde se especifica el tema en particular, los objetivos que buscamos, cuál será el impacto, las cifras clave, los datos, algunos ejemplos de trabajo de miembros o de organizaciones de consumidores, y otro pack más práctico que vienen gráficas para que las organizaciones puedan compartir, comunicados de prensa, varios tipos de herramientas para poder ayudarnos y colaborar juntos a promover la conferencia de energía limpia y el tema este año de empoderamiento de
el consumidor a transiciones de energía libre. Dicho esto, agradezco nuevamente la invitación. Esto es clave para Consumers International porque cada oyente, cada congresista, cada gobierno, cada organización de consumidores que reciba este mensaje es un apoyo para el trabajo que no es solo para Consumers International, sino que es para un movimiento de organizaciones de consumidores, pero a la vez es para cada uno de los consumidores, consumidoras en todas partes, en todo el mundo. Muchas gracias. Gracias a Consumer International, a Tamara Mesa Contreras. Damos la palabra al señor Crisólogo Cáceres Valle, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPE. Tiene uso de la palabra hasta por 15 minutos. Por favor, encienda el micro. Tu audio. Señor Crisólogo. Doctor Cáceres, no se le escucha, por favor, si puede prender el micrófono de la laptop. Sí. Allí. Pero va a haber un eco. Bueno, así. A ver, ahora, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí. Qué bueno. Ok. Entonces, repito, buenos días, señor presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Buenos días, señores congresistas. Agradezco muchísimo a la gentil invitación que han tenido esta mañana para escuchar el parecer de los consumidores en esta sesión especial de la Comisión de Defensa del Consumidor. Como ya señaló Tamara Mesa de Consumers International, cada año el Día Mundial del Consumidor se centra en un tema en específico. En años anteriores se ha hablado del tema de los antibióticos en la comida, el sobreendeudamiento de los consumidores, comercio justo, problemas de la Internet, etcétera. Y este año se ha querido poner el foco en las transiciones energéticas. Siguiente. ¿Qué es una transición energética y por qué es importante para los consumidores? Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. No, se salieron de la presentación. Siguiente. Ahí está. La transición.
Audio, por favor, el audio. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí se le escucha, sí se le Okay. escucha. Decía, la transición energética es un proceso que implica transformar el sistema actual de generación de energía altamente contaminante para hacerlo sostenible. Y esto va a requerir que nosotros como consumidores cambiemos, reduzcamos nuestro consumo de bienes y servicios en general, ya no compremos tanto porque cada vez que compramos productos, la generación de esos productos ocasiona problemas en el medio ambiente, se reduzca nuestro consumo de energía. Consumamos bienes y servicios que son sostenibles y solidarios. Hoy en día hay cómo averiguarlo porque gracias al Internet podemos saber qué productos se manufacturan en tal o cual condición. Exigir la prevalencia del uso de energías limpias en todos los estamentos en los cuales podamos participar, como por ejemplo esta Comisión de Defensa del Consumidor. Siguiente. ¿Por qué es importante para los consumidores la transición energética? Primero, por lo más obvio, se mejora la calidad del aire que respiramos, que cada vez es más contaminante. Segundo, se desarrollan sosteniblemente las comunidades, ciudades, centros poblados en general. En tercer lugar, se produce un ahorro en los recibos de luz que cada vez están más caros. Los recibos de luz, las tarifas eléctricas suben en demasía todo el tiempo y es uno de los principales problemas que agobia a los consumidores hoy en día. En cuarto lugar, se generan nuevos puestos de trabajo porque cuando se industrialice la comercialización y producción de energías renovables, van a haber más personas que están trabajando en estos sistemas. Finalmente, se cumplen varios de los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS de las Naciones Unidas del 2015, que buscan llegar al 2030 con un panorama mundial más esperanzador. Siguiente, estos ODS son muy importantes porque buscan que el mundo cambie y entonces con la transición hacia energías renovables vamos a cumplir varios de estos ODS destinados a tener un mejor ambiente, destinados a tener una mayor situación y una mayor calidad de vida, y evitando la contaminación y teniendo un entorno más saludable para todos nosotros. Siguiente. ¿Por qué es importante para el planeta la transición energética? Primero, porque hay que buscar reducir los innegables efectos del cambio climático que cada día nos afectan más a todos. En segundo lugar, porque la reducción de emisiones de dióxido de carbono que contaminan el aire y generan el efecto invernadero también tiene que ser controlada o no tendremos un planeta que heredar a nuestros hijos. En tercer lugar, para preservar flora y fauna que al ver reducidos o diezmados sus hábitats naturales están en peligro de extinción. Es más, muchas de ellas se han extinguido. Finalmente, el reemplazo de la economía lineal por una economía circular en la cual se deje de quemar recursos y desecharlos para entrar a un sistema económico siguiente en el cual lo que se destina a la producción de un bien, se usa el bien, pero ese bien sirve para generar la producción de otro bien. Este paradigma de la economía circular es algo que se viene discutiendo hace por lo menos 25 años, pero hasta el día de hoy no se implementa en la mayoría de países. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son las acciones tendentes para la transición energética que todos anhelamos? En primer lugar, incrementar la generación de energías renovables no convencionales. Y el Perú es una tierra bendita, porque en el Perú, a diferencia de otros países, tenemos abundancia de energía eólica, hídrica, biomasa, solar, de las olas, geotermia. Tenemos todas las energías en el Perú, pero no las sabemos aprovechar. Países como Chile, por ejemplo, de donde es oriunda nuestra amiga Tamara, han logrado con menores recursos tener inversiones más rentables en lo que son energías renovables. En segundo lugar, hay que acelerar el fin de la generación térmica en el Perú, porque se produce energía en base a petróleo, carbón y gas, que son lo más contaminante que existe en el planeta. Tenemos que cambiar el modelo. En tercer lugar, hay que impulsar la producción de combustible más limpio. El hidrógeno verde, por ejemplo, es la energía más limpia que se conoce en el planeta y nosotros no hemos dado pasos en la dirección correcta de manera firme y sostenible para llegar a la producción de hidrógeno verde, que es sumamente potente, y el hidrógeno verde se genera a partir de ¿qué? De un elemento tan abundante como son las moléculas de agua. Siguiente. ¿Qué pasa en el mundo? En Chile, el gobierno ha actualizado la meta de las energías renovables para que se reduzcan
las posibilidades de contaminar el ambiente y se han fijado una meta de llegar a una reducción de 40% al 2030. Han establecido un cronograma de retiro de centrales térmicas acordado entre el Poder Ejecutivo y las empresas generadoras para el 2024, que a la vez las empresas están acortando los plazos. Se ha hecho un avance en políticas para impulsar el avance del hidrógeno verde. En Santiago se ha incorporado la electromovilidad a nivel masivo. En la actualidad en Santiago hay 776 buses eléctricos y 1.444 ecológicos con Euro 6. De esta manera, ellos están teniendo una de las flotas más ecoamigables del planeta. Chile, que es nuestro vecino. En el Perú, ¿cuántos buses, hasta donde yo tengo conocimiento, buses eléctricos hay? Hasta donde yo sé existe uno solo, que fue donado por una empresa energética y no se sabe qué fue de él. Entonces, imagínense la diferencia. Siguiente. En Estados Unidos, la transición a energías limpias es eje de la política del gobierno. Se busca alcanzar la carbono neutralidad, es decir, emisiones cero de gases de efecto invernadero en el 2050, en 27 años. En tal sentido, se reemplazará toda la flota de vehículos estatales por vehículos eléctricos. California ya ha aprobado un conjunto de medidas que prohíben la venta de automóviles nuevos con motores de gasolina para el 2035 como parte del combate al cambio climático. Recordemos que las ciudades emiten el 70% del CO2 a nivel global y gran parte de ello es destinado debido al transporte. El transporte es lo más contaminante y ustedes, señores congresistas que trabajan en el centro de Lima, saben lo irrespirable que es el ambiente cuando deambulan por la avenida Bancay. Siguiente. En Europa aspira a convertirse en carbono neutral para el 2050 igualmente, y para lograrlo el sector transporte de la Unión Europea va a reducir en un 90% sus emisiones de CO2. Hay un programa para tener al menos 30 millones de automóviles sin emisiones en sus carreteras para el 2030. Como ven, las metas son muy ambiciosas y los plazos cada vez se acortan más. El mundo está avanzando en una dirección y el Perú tendría que seguir ese camino. Siguiente. Ahora hablemos de las cosas que puede hacer el Estado. El Estado tiene un rol imprescindible en lo que es el cambio de matriz energética. En materia de vivienda, se debe impulsar programas de vivienda que tengan en cuenta normas técnicas de construcción para que sean ecoamigables. En materia de rehabilitación de viviendas, cuando se rehabiliten viviendas con cargo al Estado, se debe buscar que se aproveche esa ocasión para utilizar normas que permitan que las viviendas sean más ecoamigables, ahorrando energía, manteniendo el calor, por ejemplo. Se debe impulsar la producción y distribución de viviendas calientes. Las viviendas calientes, particularmente en aquellas zonas del país que padecen con mayor nitidez las angustias del frío. En cuarto lugar, se debe impulsar todo lo que son proyectos de energías renovables, que en el Perú no tienen todo el impulso que debería llevarse a cabo. En materia de transporte, se debe dar un mayor impulso al Plan Nacional de Electromovilidad en materia de transporte, que ya ha sido presentado hace 3 años y hasta donde sabemos el Plan Nacional de Electromovilidad no ha registrado avances significativos. En materia de legislación, ustedes como Poder Legislativo tienen un rol tan importante, señores congresistas, porque ustedes pueden tramitar proyectos de ley que busquen promover lo que se refiere a energías renovables y que también puedan dar normas que generen incentivos tributarios para que el sector privado invierta en lo que son nuevas energías. Siguiente. El rol fundamental de las empresas, no solo el Estado, no solo los consumidores, las empresas son realmente lo más importante para que todo esto se haga realidad. En tal sentido, la transición energética es favorable para las empresas, primero, porque es una reducción de costos. Está demostrado que las empresas que realizan transiciones energéticas recuperan la inversión hecha en muy pocos periodos de tiempo. Igualmente, implica una mejora en la imagen de la marca. Los consumidores valoran positivamente este tipo de medidas y prefieren a aquellas empresas que se dedican o que impulsan este tipo de iniciativas. Siguiente.
Existen ejemplos, la presentación se queda con ustedes, señores congresistas, de varias empresas destinadas a la generación de energía eléctrica utilizando los parámetros actuales que han iniciado procesos para promover cambios en la matriz energética, y estos cambios hacia modelos amigables de producción de energía les han dado réditos muy potentes y han incrementado el margen de ganancias que tienen. Es decir, no solo obtienen una buena imagen reputacional, sino que además los ingresos se magnifican. Es el caso de Naturgy, Forestalia, Endesa, Redexis, ¿no? Iberpola, etcétera. Siguiente. Conclusiones. Para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas y dar pasos firmes hacia la transición energética, es indispensable llevar a cabo alianzas. Sí, alianzas. Alianzas entre los diferentes estados, entre los diferentes estamentos, gobiernos, sector privado, sociedad civil, y situar la nueva agenda en el centro de las políticas y actuaciones de todos ellos. Las alianzas, el trabajo conjunto es fundamental. Debemos procurar ser un planeta verde. La Tierra ya no aguanta más. ¿Recuerdan cuando estalló la epidemia del COVID y todo el mundo entró en cuarentena y parece que el planeta entero gritó gracias porque hasta las aves retornaron a donde ya no solían visitarnos en la costa peruana, por ejemplo? Y lo mismo ocurrió en todo el planeta. Pero a veces los consumidores no entendemos lo que pasa. Hay una campaña muy linda que se llama La Hora del Planeta, que se realiza una vez al año y se supone que durante una hora nada más todos los consumidores debemos apagar nuestras luces y dejar de consumir energía. ¿Lo hacemos? Yo he tenido la oportunidad de ver desde un tercer y cuarto piso las viviendas. Por fuera las luces apagadas, por dentro todas las luces están prendidas. O sea, a veces podemos ser incluso poco conscientes del rol que nos corresponde como consumidores. Finalmente acabo con una frase que dijo Tamara: la transición energética no es una opción, es una obligación, y cuanto antes empecemos a tomarla en serio, será mejor para el país y será mejor para el planeta. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos la intervención y damos la palabra a los congresistas que desean plantear alguna pregunta o quizás algún comentario o saludo especial por el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Queda en uso de la palabra, colegas congresistas. Bueno, comentar lo referente a las exposiciones, sin antes agradecerle a toda la deferencia que han tenido muy especial para con esta comisión y la agenda que se viene trabajando, definitivamente la vamos a hacer nuestra, en el sentido de que efectivamente el tema de la contaminación y las energías renovables tenemos que tener ya una alternativa concreta y nuestro país no puede ser ajeno a ese desafío que le viene en este futuro. Les agradecemos a los expositores y bueno, quedan autorizados para el retiro a partir de este momento. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Gracias a ustedes. Continuamos con la agenda del día de hoy. El tema siguiente, vamos a evaluar sobre el predictamen recaído en el proyecto de ley 3339/2022-CR, que propone la ley que modifique el decreto legislativo 702 para otorgar a los usuarios el derecho a recibir una compensación por interrupciones generadas en los servicios públicos de telecomunicaciones. Colegas, procederé a sustentar el predictamen. La propuesta fue presentada por la congresista Elizabeth Sara Medina Hermosilla y tiene por finalidad establecer la obligación a las empresas operadoras a compensar a los usuarios afectados por las interrupciones de su servicio público de las telecomunicaciones y facultar al OCIPTEL para aprobar las condiciones para aplicación del régimen de compensación. Actualmente, ante una interrupción del servicio de empresas operadoras, están en la obligación de realizar la devolución proporcional del cargo fijo por el tiempo que el servicio estuvo suspendido. Sin embargo, ello no compensa la afectación del usuario a no contar con dicho servicio. Se recibieron y evaluaron las opiniones del organismo supervisor
de Inversión Privada de Telecomunicaciones OCIPTEL, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Presidencia del Consejo de Ministros, PCM, y de la INDECOP. Promover la continuidad de los servicios públicos esenciales se encuentra enmarcada en el artículo 65 de la Constitución Política del Perú, así como en las condiciones de uso de los servicios públicos de telecomunicaciones y en la Ley de Concesiones Eléctricas. Por ello, el objeto del proyecto de ley es acorde con las disposiciones constitucionales vigentes. Su objeto es esencialmente similar al previsto en el caso de la Ley de Concesiones Eléctricas, donde se establece que los usuarios del servicio público de distribución de electricidad tienen el derecho a recibir una compensación cuando la prestación de dicho servicio presente interrupciones, racionamientos o cuando se incumplan los estándares de calidad previstos normativamente. El artículo 86 de la Ley de Concesiones Eléctricas dispone que los usuarios del sector eléctrico deberán ser compensados por el concesionario de distribución en caso se presenten interrupciones parciales o totales del suministro eléctrico por un periodo consecutivo mayor a 4 horas. Por ello, y a la luz de las opiniones recibidas, consideramos que representa un beneficio para los usuarios que han visto afectado su derecho a acceder ininterrumpidamente a la prestación del servicio público de telecomunicaciones. Y también se beneficia al mercado de las telecomunicaciones, dado que una medida de este tipo implica que las empresas operadoras mejoren su infraestructura y sus redes de respaldo que garanticen la continuidad en la prestación del servicio. Asimismo, debe indicarse que la compensación no aplica para los casos en los que la interrupción haya sido generada por una situación del caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente acreditado ante el OCIPTEL. En la legislación comparada, el derecho a la continuidad en la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones y el derecho de compensación por interrupción en la prestación del servicio no imputable a los usuarios se han establecido mediante ley. También es importante señalar que en la legislación comparada revisada se utiliza el término compensación en sentido indemnizatorio, sin perjuicio que los operadores o prestadores del servicio se encuentren obligados a devolver los montos que hubieran recibido por el servicio no prestado o no cobrar los cargos pactados en el mismo supuesto. La comisión considera que lo señalado por OCIPTEL, que es el órgano regulador y que se ha mostrado a favor, es correcto. Sin embargo, consideramos que debe dársele la facultad para otorgar las compensaciones a favor de los usuarios al OCIPTEL en una ley sectorial. Por ello, lo que corresponde es modificar el decreto legislativo 702, incorporando el artículo 78A, titulándolo compensación por interrupción del servicio. El futuro artículo 78A en el decreto legislativo 702 debe establecer que de producirse una interrupción en el servicio público de telecomunicaciones por causa no atribuible al abonado, la empresa operadora devuelve el pago realizado por dicho periodo y además compensa al abonado por el tiempo en que no contó con el servicio. El organismo supervisor de inversión privada de telecomunicaciones, OCIPTEL, tendrá que determinar los casos, forma de cálculo y condiciones en que se realiza la compensación. Asimismo, el Poder Ejecutivo, una vez publicada la ley, deberá adecuar el texto único ordenado de la Ley de Telecomunicaciones aprobada por el Decreto Supremo 013-93-TCC. El texto único ordenado del Reglamento General de la Ley de las Telecomunicaciones aprobado por el Decreto Supremo 020-2007-MTC y el Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por el Decreto Supremo
06-94-TCC a la modificación prevista en el presente dictamen. Si bien hay costos que debe asumir el Estado, estos ya forman parte de las funciones propias del organismo regulador OCIPTEL, por lo que para el cumplimiento de la norma se efectuará con cargo a los presupuestos de la entidad comprometida en la ejecución y en ningún caso requerirá la transferencia ni gastos del Tesoro Público. Los costos que se visualizan que las empresas operadoras asumirán están justificados por cuanto se trata de una devolución del pago hecho por el usuario que no recibió el servicio, y ello está contemplado en las normas sectoriales y el Código de Protección de Defensa al Consumidor. Nadie debe pagar por un servicio no recibido. Las compensaciones a realizarse están justificadas por cuanto a través de ellas se protegen los derechos de los consumidores de los servicios de telecomunicaciones y promueven la continuidad de dichos servicios, por lo que la misma se encuentra enmarcada en el artículo 65 de la Constitución Política del Perú. Los motivos para compensar a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones no solo por interrupciones o degradación de la calidad de los servicios. El país, con la dación de la norma, reconocerá un derecho del usuario de telecomunicaciones, conforme lo hacen otros países en el mundo, y ello contribuye a la mejora regulatoria en la protección de los usuarios. El Estado debe velar por tener las herramientas que permitan identificar los diferentes tipos de afectaciones y los métodos para su correcta atención. Como vemos, colegas, este dictamen constituye un reconocimiento a los derechos de los consumidores de telecomunicaciones y hoy en el Día Mundial de los Derechos del Consumidor cobra una mayor relevancia. He culminado con la sustentación del predictamen y lo someto a debate. Los congresistas que quieran intervenir puedan solicitar. Señor presidente, ha levantado la mano el congresista Morante. Tiene el uso de la palabra, colega Morante. Buenos días, señor presidente. Buenos días a los colegas. En un principio estoy de acuerdo con este proyecto de ley, pero creo que sí tiene un pequeño error de enfoque, que es el siguiente. En la norma se pone cuando la interrupción del servicio no sea atribuible al consumidor. En todo lo que es la doctrina determinada a lo que es la responsabilidad tanto civil, contractual como extracontractual, y en este caso estaríamos en una responsabilidad de carácter contractual, al ser un prestador del servicio de telecomunicaciones y un consumidor, regularmente la responsabilidad se atribuye a quien genere el daño, es decir, en este caso creo que debería de hacerse una corrección en el predictamen y no poner la interrupción del servicio no atribuible al consumidor, sino la interrupción del servicio atribuible a la empresa prestadora del servicio, porque ellos son los que son los responsables de prestar el servicio. Si la responsabilidad cae sobre ellos y afectan al consumidor, es, digamos, en la propia norma donde se debería de determinar esto. Porque ponerlo desde la perspectiva del consumidor, que sea no atribuido al consumidor, podría abrirnos un abanico que podría generar, digamos, aspectos que no podrían estar normados, ¿no? Como por ejemplo la participación de un tercero, digamos, ¿no? La participación de un tercero que interrumpa el servicio. ¿Cómo hacemos en ese caso? De plano, por ejemplo, estaríamos frente a una situación que sería no atribuible al consumidor, pero tampoco a la empresa, sino a la actuación de un tercero ajeno a la relación contractual y ajeno, digamos, tal vez incluso a la supervisión de OCIPTEL. En ese aspecto, creo que para estar más ordenados con la norma y con nuestro ordenamiento jurídico,
debería de corregirse y ponerse como responsabilidad atribuible a la empresa prestadora del servicio. Por otra parte, con respecto a la compensación, ciertamente el tema de las compensaciones en el Perú están establecidas que se determinan, sobre todo como lo ha puesto el propio dictamen, un carácter indemnizatorio. Quienes tienen que dar la indemnización en el Perú y quienes están facultados para ello es la autoridad jurisdiccional, es decir, el Poder Judicial. Por eso es que existen los procesos de indemnización por daños y perjuicios. Ciertamente es complicado porque un proceso judicial es larguísimo y costoso, pero es el ordenamiento jurídico en el que estamos. Creo que en este aspecto también podríamos mejorar un poco el dictamen, donde se podría establecer que la compensación en cuestión pueda ser de una u otra manera determinada en los siguientes términos, ¿no? O una compensación, o sea, digamos, que de hecho las partes ya tienen el derecho de que si no te prestan el servicio, no te cobran ese servicio o te devuelven el dinero que pagaste. Pero también podría darse la posibilidad que en el caso compensatorio el usuario podría decidir o me das la compensación o la devolución del dinero. Podría ser algo, digamos, sujeto a un pacto y no necesariamente decidido por una autoridad administrativa que tal vez hoy pueda tener características técnicas, mañana no lo sabemos, ¿no? Cuando en cambio el Poder Judicial es un poder pues, que es absolutamente autónomo de los diferentes poderes del Estado. Por eso es que, digamos, la posibilidad de dar indemnizaciones la tienen ellos, ya que son los que administran justicia a nivel nacional. En ese sentido, presidente, creo que podríamos corregir o mejorar un poco el proyecto. En primer lugar, como decía, que la atribución sea a la entidad prestadora del servicio, es decir, a la empresa prestadora de servicio, y el tema de la indemnización y que pudiera ser alternativa o, en su defecto, pactada entre las partes. Muchas gracias, presidente. Correcto, colega Morante. Señor presidente, ha levantado la mano la congresista Obando Morgan. Correcto, colega Obando, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a mis colegas parlamentarios que se encuentran en este momento conectados siguiendo la reunión. Señor presidente, yo tengo en realidad acá, sabe que estoy casi en la línea de lo que ha dicho el congresista Morante. Porque acá el problema es que las indemnizaciones no se pueden establecer en el ámbito del derecho administrativo, porque tienen como premisa el establecimiento del daño y el nexo causal entre el sujeto que lo ocasiona y el hecho propio del daño. Toda esta materia probatoria debe establecerse en la vía civil. Y tal como lo señala el mismo y el Código Civil, ¿no? El propio Código Civil lo dice exactamente en sus normas correspondientes. El derecho administrativo es puramente objetivo, mientras que el nexo causal puede tener elementos subjetivos. Además, la compensación o indemnización debe tener como premisa que sea por causa imputable al operador, que es quien brinda el servicio y no al usuario del mismo. Yo diría, presidente, que esto tendría que revisarse nuevamente y regresar. No sé qué opinan mis colegas congresistas, pero lo que sí me preocupa que estemos tomando una cosa que sabemos a qué ámbito pertenece, que es la vía judicial, y estemos tratándola como un tema netamente administrativo. Muchas gracias, presidente. Bien, colega. Vamos, ¿algún otro colega que quiera hacer uso de la palabra referente a este predictamen?
Yo, presidente, estaba levantando, pero creo que no se ve. Ya. Adelante, colega Rosángela Barbarán. Sí, gracias, presidente. Presidente, estaba analizando el texto sustitutorio justamente de esta iniciativa y creo que es bien importante porque todo usuario de un servicio de telecomunicaciones hace un pago puntual por un servicio en donde está estipulado sea en la carga de gigas, ¿no? Los días en donde se hace uso, ¿no? Pero ¿qué pasa justamente con lo que se ha precisado aquí, cuando hay una interrupción, un corte, que está siendo muy frecuente en realidad, ¿no? Entonces, sobre esto, presidente, y sobre el tema de los reclamos, por ejemplo, presentados por servicio, sorprende que el 52.60% de todos estos sea por el servicio móvil, cuando se supondría de que este es un servicio que se crea justamente con la finalidad de que pueda ser rápido y tenga una comunicación inmediata, ¿no? Algunos, como vemos aquí, que todavía de repente cuentan con telefonía fija, está aproximadamente en un 30%, y vemos cómo, siendo un servicio que tiene mayor tiempo en nuestro país, sigue generando ciertos inconvenientes. Y así igual el tema del cable, entre otros. Entonces, presidente, normar esta situación nos va a permitir también reivindicar al usuario, porque no es posible que siempre el beneficio sea en favor de las compañías. Yo entiendo, por ejemplo, ¿no? Cuando pasa una situación en donde tú te demoras un día, en donde ha habido un inconveniente, en donde activas el roaming o cualquier otro, tú tienes que hacer un pago adicional. Entonces, ¿cuál es esa compensación que se tiene hacia el usuario por ese tipo de situaciones? Y creo que usted lo ha explicado muy bien en todo momento. Y hay otra cosa, presidente, que sí quisiera recalcar. Actualmente, que se está llevando mucho lo del teletrabajo, ¿no? Hay un servicio justamente utilizado para largas jornadas de trabajo y de estudio. ¿Y por qué la compañía tiende, por ejemplo, a disminuir la carga? Cuando debería ser todo lo contrario. Para una persona que utiliza en su casa, ¿no? De repente, un horario mayor, no puede ser posible que le suban la carga a las 3 de la mañana cuando esta persona está durmiendo y le bajen la carga a las 12, por ejemplo, del día, o a las 10 de la mañana, cuando es el momento en donde se requiere mayor. Entonces, este tipo de inconvenientes, presidente, sí se tienen que resolver, y yo agradezco que haya agendado también esta iniciativa. Gracias. Sí, colega, hay que entender lo siguiente para precisar. No se trata en este caso de una indemnización, es una compensación, como ya sucede en los servicios de energía eléctrica. Lo otro es que, tratando de generar un tema de mejora de la calidad del servicio, entendemos también en el marco que las empresas se van a ver obligadas justamente a tener una continuidad del servicio, a mejorar el tema del mantenimiento de los servicios que tienen, en este caso, de sus redes. Porque debo de manifestar también que en estos días, por ejemplo, en el trámite que me venía de la ciudad de Lima para Casma, y que había todo un gran problema, normalmente suele haber señal, ¿no? Y lamentablemente en ese momento, pese a que no había ninguna interrupción técnica referente a cableado, redes, sin embargo, no había señal en ese momento para poderse comunicar más de los 5.000 unidades móviles que se encontraban varadas en la carretera. Entonces, cuando necesitamos una emergencia, no tenemos la calidad del servicio, como lo ha referido la colega Rosángela, ¿no? Hay momentos en que la ciudadanía o la sociedad civil necesita la demanda de la comunicación, y en horarios realmente que competen de comunicarnos, pero no hay calidad del servicio que se tenga que mejorar, ¿no? Y vemos que muchos de los usuarios que nos hacen llegar las quejas a nosotros, a nuestra plataforma que tenemos, por ejemplo, hay líneas que se han generado de contratación hace 10, 12 años, pero sin embargo, la Telefónica o las empresas de telefonía, ningunas les ha cambiado el cableado, les ha mejorado, pese a que ya hay otra calidad del servicio que se da. Entonces le obligan muchas de las veces al usuario a que renuncie de un plan para migrar a otro, con la finalidad de beneficiarse con el tema de la modernidad, siendo la responsabilidad de ellos ver el tema de la nitidez y la calidad de la señal. En ese sentido, yo también estoy de acuerdo con la participación que ha tenido
los colegas Morante y Morgan con qué finalidad lo han hecho. Es cierto, tenemos que para tener un predictamen aprobado, debemos tener todas las consideraciones que correspondan de acuerdo al ordenamiento jurídico que nuestro Estado tenemos todas las normas que tenemos que estar adecuados. En ese sentido, yo quisiera plantear un cuarto intermedio con la finalidad de evaluar a mayor detalle a partir de estas consideraciones que hemos recibido. No sé, colegas, si ustedes están de acuerdo y vamos a pasar a un cuarto intermedio para tratar de mejorar dicha norma. Totalmente de acuerdo, presidente. Congresista Morante, me parece realmente primero muy democrático y muy responsable de su parte el hecho de poder plantear este cuarto intermedio para corregir algunos aspectos que creo que podrían ser mejorados del dictamen. Le agradezco mucho esa disposición y totalmente de acuerdo con su decisión. Correcto. Vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema es un predictamen en insistencia recaído en las observaciones formuladas por el presidente de la República a la autógrafa de la ley que promueve el registro de signos distintivos, estableciendo la reducción del derecho de tramitación para la micro y pequeña empresa, las MIPES. El proyecto de ley 2095-2021-CR. En la quinta sesión ordinaria del 17 de octubre del año 2022, aprobamos el dictamen por unanimidad que fue votado en la sesión del Pleno del Congreso el día 3 de noviembre del año 2022 y fue aprobado con 104 votos a favor, sin votos en contra y una abstención. En la misma sesión plenaria se produjo la exoneración de la segunda votación con 103 votos a favor, sin votos en contra y una abstención. El presidente de la República formuló observaciones a la autógrafa de ley mediante un oficio 378-2022-PR. La autógrafa de la ley tiene como objeto promover el registro de signos distintivos ante el INDECOPI, reduciendo el valor del derecho de tramitación de la solicitud correspondiente para la micro y pequeña empresa, las MIPES. Establece que la reducción del valor del derecho de tramitación estipulada en la presente ley es de aplicación solo para la micro y pequeña empresa, las MIPE, que cuente con el registro único de contribuyente, el RUC activo y hábil, y con el certificado de inscripción o de reinscripción vigente en el registro de micro y pequeña empresa, las REMIPE. La autógrafa reduce el 25% del valor del derecho de tramitación de los procedimientos de registro de marcas de productos, servicios y de certificación, nombre comercial y lema comercial, contemplado en el texto único del procedimiento administrativo, el TUPA, del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOP, para las solicitudes de registro de marcas, de productos, servicios, de certificación, nombres comerciales y lemas comerciales presentados por la micro y pequeña empresa, las MIPE. El señor presidente de la República señaló observaciones concretas. 1. Que la autógrafa tendría vicios de inconstitucionalidad. 2. Que el artículo 3 de la autógrafa de ley vulneraría los principios de separación de poderes y de competencia al disponer la reducción de los derechos de tramitación del INDECOPI. 3. La única disposición complementaria modificatoria de la autógrafa vulneraría los principios de separación de poderes y de competencia al facultar al Congreso a regular tasas diferenciadas. De la revisión de la observación, no advertimos fundamentos de mérito para considerar que el contenido de la autógrafa de la ley incurra en las afectaciones constitucionales. Nos ratificamos en que no existe vulneración alguna de los derechos y libertades constitucionales, mucho menos intervenir en la tasa dispuesta directamente por el organismo técnico, sino únicamente el establecimiento de modificaciones al marco de criterios limitativos
ya existentes en la tasa de registro de signos distintivos que maneja el Indecopi, con la finalidad de beneficiar directamente a la micro y pequeña empresa MIPE e indirectamente a los intereses de los consumidores y usuarios y al mercado en su conjunto. Sobre que la ley vulneraría los principios de separación de poderes y de competencia al disponer la reducción de los derechos de tramitación del Indecopi, la Comisión ha reevaluado conforme lo solicita el Poder Ejecutivo y consideramos que establecer tasas preferenciales para las MIPES se sostiene dentro del artículo 59 de la Constitución Política del Perú, al precisar que el Estado está obligado a brindar oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad. En tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades, con lo cual habilitaría al legislador a establecer un supuesto de excepción al numeral 2 del artículo 2 del título preliminar del TUO, consistente en el cobro de tasas preferenciales para los procedimientos administrativos solicitados por las MIPES, la misma que no necesariamente es una medida temporal. Por consiguiente, el artículo 3, referido a la reducción de tasas para el procedimiento del registro de signos distintivos que contiene la autógrafa, no contraviene el artículo 74 de la Constitución ni el Código Tributario, pues la naturaleza de la tasa sigue siendo la misma, que es cubrir el costo del procedimiento. Respecto a la única disposición complementaria modificatoria de la autógrafa de la ley de la Comisión, considera que es pertinente señalar que lo establecido por el numeral 2 del artículo 2 del título preliminar del texto único ordinado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que señala las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales, no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente ley, en concordancia con lo normado por nuestra Constitución Política en su artículo 59. El artículo 24 del Decreto Legislativo 1075 establece como plazo máximo para la tramitación de los procedimientos administrativos regulados 180 días hábiles, sin perjuicio de lo establecido en las normas especiales o por los plazos que se deriven de la propia naturaleza del respectivo procedimiento. Al amparo del mencionado artículo, el Indecopi es la agencia de competencia encargada, entre otras, de supervisar, registrar y proteger la propiedad industrial. Regula sus procedimientos y plazos para el registro de las marcas en su texto único de procedimientos administrativos, el TUPA. El Indecopi, en su calidad de organismo técnico especializado, ha emitido una opinión dada sobre la base de sus propios cálculos presupuestarios y del beneficio y costo efectivo realizado por la institución, es decir, conforme a lo señalado en la propuesta del organismo técnico. Es viable una reducción de las tasas conforme al estudio realizado, considerando que el Indecopi maneja el costo efectivo de la tramitación del procedimiento. La Comisión reitera su decisión amparada en la opinión técnica del Indecopi, quien ha señalado que para poder establecer tasas diferenciadas se debe modificar el artículo 45.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo, disponiendo este mecanismo únicamente mediante ley del Congreso. Cabe recordar que, acorde al concepto de economía social de mercado, el rol del Estado en el mercado es, entre otros, el de estimular las oportunidades de superación siempre en cuando exista justificación. No especificarlo podría sentar un precedente negativo sobre el procedimiento de tasas diferenciadas sin mayor sustento legal y constitucional. Asimismo, en diversas oportunidades el Indecopi ha declarado barrera burocrática y legal el establecimiento de tasas diferenciadas justamente sobre la base de la contravención al artículo 45.2. En este sentido, existe jurisprudencia
que certifica la necesidad de una modificación normativa al respecto. La autógrafa no plantea en lo absoluto regular ni establecer la tasa de registro de signos distintivos ante el INDECOPI. Por el contrario, la autógrafa tiene como único objetivo incentivar el registro de signos distintivos, promover el procedimiento en su totalidad, más no intervenir en la tasa dispuesta directamente por el organismo técnico. En este sentido, no se ha propuesto un monto específico a la tasa que se cobrará para el registro de signos distintivos en el INDECOPI, sino únicamente se dispone la diferenciación porcentual de la misma, sobre la base del monto que el mismo INDECOPI ha determinado en su TUPA. Y ha señalado estar a favor de la producción como incentivo para mayor cantidad de registro por parte de los MIPES. Es decir, la autógrafa plantea un mecanismo de incentivos para el registro de signos distintivos en beneficio de las MIPES inscritas en el REMIPE y con el objetivo de facilitar la reactivación económica conforme al allanamiento de las observaciones realizadas por el INDECOPI. Finalmente, resulta necesario señalar que existen antecedentes positivos que el INDECOPI ya ha aplicado, por ejemplo, la promoción del registro de marcas colectivas mediante la eliminación definitiva de la tasa administrativa que se aplicaba para tales signos distintivos. Viene funcionando a la perfección, asimismo mediante el informe 004-2022-DSD/INDECOPI del 4 de abril del 2022, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI recomendó promover el descuento de tasas diferenciadas a favor de las MIPES. En este sentido, la Comisión recomienda insistir en la totalidad de los artículos de la autógrafa de la ley que promueve el registro de signos distintivos, estableciendo la reducción del derecho de tramitación para la micro y pequeña empresa. He culminado, colegas, con la sustentación del predictamen en insistencia total y lo someto a debate de los congresistas que quieran intervenir, puedan solicitarlo. Señor presidente Morante. Sí, colega Morante, tiene la palabra. Totalmente de acuerdo con el dictamen. Totalmente de acuerdo con la insistencia total, porque en realidad INDECOPI en este procedimiento cobra unas tasas más o menos importantes y se está favoreciendo justamente a la pequeña y microempresa. No ingresamos dentro del factor de determinar el monto de la tasa y adicionalmente este Congreso de la República ya en múltiples oportunidades ha establecido, por ejemplo, tasas también diferenciadas para efectos de pymes, MIPES, incluso, por ejemplo, con respecto al tema de los pasajes urbanos, ¿cómo se llama?, de transporte urbano, por ejemplo, para el tema de personas con discapacidad, digamos, exonerándolas del pago, y una serie de temas, incluso en el caso del transporte urbano, tratándose de empresas hasta privadas, ¿no?, que son las que tienen las concesiones por transporte urbano. El Congreso ya ha dado normas de este tipo, ingresando pues a lo que es la esfera económica de un tercero, incluso como digo privado, y se han aprobado y han sido plenamente vigentes. En este caso, el propio Estado, el INDECOPI, la República, también tiene que incorporarse dentro de lo establecido en nuestra propia Constitución, que es decir, dar políticas promocionales para lo que es la pequeña y microempresa. Así que, presidente, totalmente de acuerdo con el dictamen. ¿Y algún otro colega? Sí, señor presidente, la congresista Adriana Tudela está levantando la mano. Perfecto. Colega Tudela, Adriana, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. También estoy de acuerdo con el predictamen y de acuerdo con lo que ha señalado el congresista Morante. El texto, respecto al cual estamos insistiendo, es resultado directo de las modificaciones que ha propuesto el mismo INDECOPI en el informe que remitió a la comisión, que incluye un análisis económico de la propuesta.
Y ese estudio ha determinado que el porcentaje de reducción del 25% para las MIPE que quieran registrar sus signos distintivos frente a Indecopi permite beneficiar a los emprendedores que tienen menos recursos y evita que se generen subsidios cruzados o que se aumenten los costos para la dirección de signos distintivos del Indecopi. Este porcentaje lo que hace es generar un equilibrio entre la reducción de la tasa, el aumento de los registros y, por ende, el aumento de los medios de ingreso para la institución. Y por otro lado, quiero también ser incisiva en que el proyecto no busca establecer una tasa mediante ley, sino que establece una política de diferenciación de tasas administrativas, las cuales van a tener que ser determinadas, obviamente, por el Indecopi a través de su TUPA, de conformidad con el procedimiento regular y sin vulnerar la obligación de que el cobro obedezca al costo real del trámite, es decir, que sea una tasa. Y por eso es que el Indecopi ha mostrado su conformidad a lo largo de todo el debate de este proyecto. Así que invitaría a los colegas congresistas a poder votar a favor de este dictamen de insistencia. Gracias. Gracias, colegas. Habiendo culminado el debate del presente predictamen, vamos pido a Secretaría Técnica proceder a votación nominal. Sí, señor presidente. Señores y señoras congresistas, se va a sacar a votación el predictamen en insistencia recaído en el proyecto de ley 2095-2021 CR. El sentido de su voto, congresista Elías Varas Meléndez. A favor. Congresista Digna Calle Lobatón. Digna Calle, a favor. Calle Lobatón, a favor. Congresista Adriana Tudela Gutiérrez. A favor. Tudela Gutiérrez, a favor. Congresista Rosángela Barbarán Reyes. Por Barbarán, a favor. ¿Se escuchó? Disculpe. Barbarán Reyes, a favor. Congresista Jorge Morante Figari. Morante Figari, a favor. Morante Figari, a favor. Congresista Uristela Obando Morgan. A favor. Obando Morgan, a favor. Congresista María Elizabeth Taipe Coronado. Congresista Jorge Luis Flores Sancachi. Congresista Miguel Ángel Sixia Vázquez. Miguel Sixia, a favor. Sixia Vázquez, a favor. Se deja constancia que en el chat de la sesión el congresista Flores Sancachi ha consignado su voto a favor. Congresista Guillermo Bermejo Rojas. A favor. Bermejo Rojas, a favor. Congresista Sigrid Bazán Narro. Bazán Narro, a favor. Bazán Narro, a favor. Congresista Elizabeth Taipe Coronado. A favor. Taipe Coronado, a favor. Señor presidente, han votado a favor 11 señores congresistas, no hay votos en contra, no hay abstenciones. El dictamen en insistencia ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, Secretaria Técnica. Colegas, la Presidencia solicita acordar la dispensa de la aprobación del acta para tramitar asuntos de materia de la presente sesión. Si no hubiera ninguna oposición de la dispensa, dejamos constancia de la dispensa de la aprobación del acta de la presente sesión ha sido aprobada. Agradeciendo a todos ustedes, colegas congresistas, por su asistencia y participación, siendo las 12:39 de la tarde, se levanta la sesión. Muchas gracias y bueno, espero que hagamos este acto de apoyar a todos nuestros hermanos que están en problema de los desastres naturales. Gracias a todos. La próxima sesión nos veremos.